En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te invitamos a esta reunión. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das diariamente. Te pedimos la gracia, Señor, de poder amar cada vez más toda la grandeza de tu creación. Te pedimos, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo aquí lo aprendamos para las almas, para darte a ti, para poder cada día, Señor, acercarnos más. Que nuestra humildad, Señor, crezca y nuestra soberbia desaparezca, Señor. Que podamos ver la grandeza de tu amor, la grandeza del Dios que tenemos. A ti, María Santísima, te invitamos en este momento para que nos ayudes a entender, a retener y que seas tu mamá siempre hablando a través de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver una clasecita que es sobre algunos tipos de sangrado, ¿sí? No todos los sangrados que nosotros normalmente tenemos son menstruación. Entonces, como hablamos hace 8 días de que vamos a empezar pues a ver gráficas para que podamos como empezar como a leerlas, a tratar de interpretarlas, que nos familiaricemos bastante con eso. Entonces, vamos a iniciar con esto que sería un primer tipo de sangrado. Listo. Por ahí en estos días me estaban preguntando pues como si pudieran utilizar como otro tipo como de gráfica o algo así. Esta es muy chévere, digamos, digamos, el Excel normal que ya hemos mandado anteriormente, porque se pueden ver varias gráficas en una misma panorámica, ¿sí? Entonces eso es importante para uno de pronto eh, poder comparar un ciclo con otro, entonces esto nos ayuda a tener como una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí un tipo de sangrado que se llama sangrado por rompimiento, ¿sí? O sangrado de disrupción. Este sangrado tiene una característica y es que es un pequeño goteo, ¿sí? Y es cuando los estrógenos están altos, el sangrado ocurre debido a la pérdida de un endometrio engrosado. Recuerden que cuando nosotros tenemos humedad, tenemos moco que es de un patrón rápidamente cambiante, es porque los estrógenos están altos, ¿sí? Cuando estamos en unos días donde tenemos un PBI o estamos en una fase lútea es porque ya los estrógenos están bajitos, ¿sí? Entonces, cuando los estrógenos están altos, incluso están muy, muy altos, entonces incluso nos puede decir que tenemos, eh, puede ser como a una alta fertilidad, está asociado con esto, ¿sí? Entonces aquí claramente lo podemos ver en el día 16, ¿sí? A mí me gustaría que si abren el micrófono y hablan y dicen, ay, sí, miren tal cosa, por ejemplo, que participemos aquí entre todas. A ver, voy a acercar un poquito la imagen para que podamos ver un poco más la gráfica. Aquí por lo menos vemos que ella inició con este ciclo y decía mojada, 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 ¿cierto? Y lo caracterizaba pues con el color rojo porque era sangre, ¿cierto? Después tiene unos días de PBI seca, ¿sí? Y después empieza ya a haber un cambio. Aquí en este ciclo ella no ha utilizado ninguna regla, solamente ha identificado el día cúspide, ¿sí? Eso también es importante para que nosotros podamos ver como la graficación. Entonces aquí podemos ver pegajosa turbio, luego mojada claro, luego mojada resbalosa claro, luego resbalosa claro. Es decir, vamos viendo que hay un cambio de un día con otro, ¿sí? Ningún día es pues prácticamente igual al anterior. Luego vemos
resbalosa, goteo. Entonces aquí es donde estamos hablando de este tipo de sangrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en los días de mayor fertilidad. Luego dice resbalosa claro cúspide y vulva hinchada. Recuerden que la vulva hinchada, pues hay pocas mujeres que lo sienten, pero esa puede ser una característica del día cúspide, ¿sí? Y ya después hay un cambio drástico donde aparece ya el 1, 2, 3, ¿listo? Donde aparecen ya los días secos después de haber tenido un cambio, un patrón rápidamente cambiante. Listo. Entonces, volvemos a decir, este fue un sangrado por rompimiento, es decir, la mujer estaba tan fértil, que mejor dicho, como quien dice, el endometrio se engrosó tanto que medio sangró un poquitico. Listo. Luego tenemos otro tipo de sangrado, que es el sangrado por retiro. Ah, bueno, aquí me regreso un poquito, y es que esta sería como la graficación solamente con símbolos. Aquí arriba está con colores y aquí abajo está con símbolos, pero exactamente es lo mismo, ¿sí? Recuerden que cuando es húmeda y es de un patrón cambiante, entonces es el circulito sin rellenar, y los puntitos siempre nos van a indicar que es un goteo de sangre. ¿Listo? ¿Y por qué puso aquí, por ejemplo, el signo igual o el color amarillo? Porque no es un patrón de cambio que me vaya a generar fertilidad, sino que aquí ya ella identificó su día cúspide, es decir, que todo esto sería una fase lútea, ¿sí? Entonces aquí muy clarito nos dice que esta sensación mojada justo antes de la menstruación es como la caída de la progesterona, ¿sí? Antes que los estrógenos, y entonces esto estimula el cervix para que nos dé un poquito de moco. Hay algunas mujeres que sienten un poquito mojada antes de que les llegue la menstruación, se sienten un poquito así de mojada o de húmeda antes de que les llegue 1 o 2 días antes. ¿Sí? Entonces como quien dice, uy, ya me va a llegar mañana porque como quien dice, está extendiéndose ya el tapón mucoso, ¿sí? Entonces eso nos puede generar como este cambio en estos últimos días. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien por acá, gracias Judy. Igual, Judy, gracias. Bien también. Listo, bueno, seguimos ahorita con este que sería esta es una gráfica mucho más larga, por eso les hablaba de la gráfica en un Excel donde uno puede ver bastantes ciclos. Aquí es una mujer que no sabemos cuándo va a ovular, ¿cierto? Entonces como que, Dios mío, uno le presentan una gráfica de estas y uno dice, me morí. Como que es eso tan largo, Dios mío, como que nunca veo la menstruación, ¿qué es esto? Estos son los ciclos largos, pueden ser mujeres que sean premenopáusicas, que tengan, por ejemplo, ovarios poliquísticos, que a veces se les demora un montón, ¿sí? O pueden ser mujeres, aquí, mejor dicho, patentico, puede ser una mujer que esté lactando, ¿sí? Entonces, aquí esta usuaria ya está usando reglas. ¿Se acuerdan de las reglas que hace 8 días las vimos muy bien? La regla 2, la regla 3, ¿sí? Aquí ella usted está utilizando, ¿qué regla está utilizando aquí? A ver, cualquiera que me quiera decir. Aquí en el día 4 y el día 6. La regla de las noches alternas, ¿no? Noches alternas y al día siguiente observar, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, por eso aquí estamos diciendo que ella tiene un mojada, después de que estaba dentro de un patrón de infertilidad, de un PBI seco. Aquí hay un mojada, pero son los residuos seminales, ¿sí? Por eso ella se siente mojada. Luego ese día ya todo el día se va a estar observando y al día siguiente va a observarse también, y en la noche es que puede tener la intimidad, ¿sí? Entonces, ¿aquí está utilizando bien la regla o no? Listo. ¿Qué más me pueden decir de esta gráfica? A ver, ¿qué podríamos mirar?
Yo estoy utilizando aquí las noches alternas. No necesariamente ni obligatoriamente es que yo tengo que tener todas las noches alternas intimidad, ¿no? Porque la otra vez me decía como que no, entonces cada 2 días tengo que tener intimidad, como que me va a enloquecer. La idea es que sean noches alternas, que no vayan a ser noches seguidas. ¿Listo? ¿Qué vemos aquí? A ver, voy a acercarle un poquito más. Dice, seca, 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 mojada, fluido seminal, seca, seca, seca. Ella está marcando bien la R de la intimidad. Eso es muy importante porque hay parejas que solo ponen como un puntico por allá en una esquina donde nadie vea, o ponen, o sea, como que algo así tratando de siempre, a veces como de ocultarnos algo de lo que ya está pasando dentro de su gráfica, ¿sí? Entonces a veces nosotros por eso tenemos que ser muy preguntones. Justamente hace como 2 días alguien me dijo, mira Judy, yo ya estoy dentro de mi fase lútea, y me pareció muy raro porque me levanté como a las 3 de la mañana y tuve una sensación resbalosa. Y entonces yo, uy, Dios mío, ¿qué será esa sensación resbalosa? Y me puse a pensar. Y yo, pero es que yo miraba la gráfica de ella y la gráfica estaba bien, las reglas estaban bien, ya había identificado su cúspide, y después como 5 días después, o 6, luego una resbalosidad aquí en la madrugada. Y yo, venga, ¿y usted de pronto no tuvo algún jueguito o algo con su esposo antes de acostarse a dormir o lo que sea? Ahí es donde uno tiene que volverse una viejita preguntona. Y me dijo, no, 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 nosotros tuvimos intimidad hace como 3 días y no sé qué. Y yo, bueno, yo seguí ahí como preguntándome, cuando como a la media hora me mandó un audio y me dijo, sí, ya mi esposito me hizo caer en cuenta, sí, nosotros estuvimos juguetones esa noche, entonces eso fue. Entonces, por eso les digo, incluso ahorita pues como estamos en la era digital, pues yo prácticamente ya no recibo casi que gráficas escritas, porque a veces incluso le ayuda a uno un poquito más porque por allá le escriben con un lapicito muy clarito, pero a uno le toca hacer como súper pilas, mejor dicho, para empezar a preguntar y ondear un poquito más en qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ahí ella ya descubrió que su resbalosidad fue fruto del jugueteito con su esposo. Listo. Bueno, entonces aquí seguimos con mojada, fluido seminal, ta, ta, ta. Luego dice, miren aquí ya hubo un cambio pegajoso turbio. Ya hubo un cambio, o sea, ella venía sintiéndose seca, 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 ¿cierto? Entonces, pegajoso turbio, ¿qué es? No es mi patrón de seca, ¿cierto? Ya empezó a cambiar algo. Entonces, ¿ella qué hizo ahí? ¿Qué regla utilizó aquí? Donde se deben contar 3 días cuando uno está pensando en que ya va a empezar como el periodo de fertilidad. Ok, no sé. Exacto, sí, muy bien. ¿Ella qué dijo? Cuando ya me salí de mi patrón normal, de mi patrón básico infértil, el que yo conozco, es decir, ella venía con un patrón seca, 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 y entonces va en la noche a apuntar y dice, pegajoso turbio. Ah, pues yo qué voy a hacer, esperar y ver durante 3 días. Espere, mijito, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, si es que yo ya voy a tener una ovulación, ¿cierto? Entonces, luego al día siguiente, ¿qué pasó? Seca. Es decir, fue una mague de empezar como quien dice a ver un cambio, lo que sea, no sabemos. Entonces volvió a seca. Luego otra vez al día siguiente, día 20, dice, cambio otra vez, pegajosa turbio. Uy, ¿cómo así? ¿Pegajosa turbio? No, pues esto está muy raro. Entonces luego vuelve otra vez, pegajosa turbio. Bueno, seguimos dentro de esperar y ver 3 días, ¿no? Luego dice seca. Seca es infértil aquí y en la conchinchina, ¿sí? Donde sea es infértil. Luego vemos aquí, pegajosa turbio. ¿Qué vamos viendo? Que hay algo que se empieza a repetir, ¿sí? Un patrón que se empieza a repetir, porque ya vemos aquí que tiene un día de pegajosa turbio, otro día de pegajosa turbio, otro día de pegajosa turbio. Luego aquí otro día de pegajosa turbio. No, pues empecemos a mirar
si este patrón se va a empezar a repetir todos los días. Entonces mire que aquí ya empezó a cambiar y dice pegajosa turbio, pegajosa turbio, pegajosa turbio, pegajosa turbio, se van varios días con el mismo pegajosa turbio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos claramente que hay un patrón combinado, porque ya esto no me está diciendo que yo estoy fértil, o sea, aquí los bebecitos, después toca cambiarlos por ¿cuál color? ¿O por qué símbolo? Amarillo, muy bien, Barbarita. Por el amarillo, ¿por qué? Porque es un patrón que no está cambiando. Ella no está diciendo como en la gráfica anterior, a ver, me regreso. No está diciendo que está pegajosa, turbio, mojada, claro, mojada, resbalosa, claro. No, aquí hay claramente un patrón rápidamente cambiante, ¿sí? Pero aquí todos los días es lo mismo, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio. Entonces, ¿qué pasó? Ah, ya tenemos un nuevo patrón de infertilidad, ¿sí? Un nuevo PBI, es decir, un PBI número 2. Ella ya tiene un pegajosa turbio y tiene un patrón que es seca, tiene los dos. ¿Sí? Entonces, cada que ella vea pegajosa turbio, entonces estoy dentro de mi PBI. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya lo pudo determinar con estos días. Vamos a ver cuántos días son. Aquí ella lleva muchos días con ese pegajosa turbio. Contemos. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miren, ya lleva 16 días, 17 días de pegajosa turbio. ¿Cuántos días debo de esperar yo para poder identificar un patrón básico infértil? A ver, ¿quién me da la respuesta? Ligeia, María Paula. ¿Son 11, entre 11 y 16 o no? No, esos son los días después de identificar mi idea cúspide para que me regrese la menstruación. De 10, ¿no? No. A ver, ¿quién da más? Del PBI, Ajá. de 1 a 7. Para poder identificar un patrón básico infértil, por eso nosotros mandamos a las parejas y les decimos, necesitamos saber cómo está su cuerpo, necesitamos conocerlo. ¿Cuántos días le decimos a la pareja que deben de esperar? 15 días. 15 días. En esos 15 días nosotros vamos a conocer el cuerpo y ahí podemos empezar a identificar un patrón básico infértil. Entonces aquí esta usuaria esperó sus 15 días cuando empezó a cambiar el pegajosa turbio, entonces ya pudo descubrir que tiene un PBI que se llama pegajosa turbio. ¿Listo? Entonces aquí ya empezó a utilizar la regla 2 otra vez. Regla 2 de pegajosa turbio, mojada flujo seminal, pegajosa turbio. ¿Qué pasa aquí? En este día de aquí que dice seca, volvió y se interrumpió el patrón básico infértil. Ella tendría que volver a esperar para identificar un nuevo patrón básico infértil. Sí. Deberían, ¿no? No, porque bajó a seca. Recuerdan que ella ya tiene el dos patrón básico infértil, que sería seca y pegajosa turbio. Entonces, está dentro de su mismo patrón básico infértil. Sí, o sea que ella ahí, en ese día de seca, podría haber tenido intimidad. Ah, o sea, no tendría que esperar la regla de 3 días. No, porque está dentro del seca. Ella tenía primero seca, Ah, ok. seca, no veo nada, siempre será infértil. Cuando ya ella vea, por ejemplo, otro flujo. patrón que, por ejemplo, sea, a ver, vamos a ver acá, este que empezó aquí, mojada, ya mojada no es lo mismo que pegajosa turbio. Entonces, Hay un cambio, entonces espere los 3 días. exacto, entonces ahí ella tiene que esperar y ver 3 días. Vale. Pregunta, aquí en estos días del 52 al 57, hay un patrón rápidamente cambiante. No, es el mismo siempre. Mojada, mojada, mojada. Señor.
Entonces Me toca todo el día. mojada, 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 mojada. Todos los días está igual, no hay un cambio. Es decir, que ella se estará acercando a una ovulación. No. No, Pero yo sé que eso es aburridorcísimo que uno empiece a preguntar, pero es que así es donde vamos empezando a aprender porque uno se empieza como a cuestionar de lo mismo, ¿sí? Entonces, ella aquí no está dentro de una posible fertilidad, es decir, aquí se le ha abierto una ventana de fertilidad, se le subieron un poquito los estrógenos, ella todos los días se siente mojada, 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 pero como no sabemos si esa mojada va a cambiar, entonces nosotros como si fuese una ventana de fertilidad, ¿cierto? Entonces ahí ella que sigue, espere y vea, yo no estoy dentro de mi patrón básico infértil. Voy muy rápido, pregúntenme. no va bien, yo lo entiendo todo. Interesante. Yo también. Ok, Oye, tengo es una pregunta, es cuando sigue. Vamos apenas en el día 58, ¿cierto? Sí. sí, sí, sí. Ah. Luego aquí dice seca, ¿cierto? Y luego ahí dice que hubo un goteo y luego dice mojada sangrado, mojada sangrado, mojada sangrado. Pregunta, ¿qué es la menstruación? Pues Es el El desprendimiento endometrio del se endometrio. desprenda. Cuando se desprende el endometrio. Ajá, Desprendimiento del endometrio. eso, muy bien. Pero ¿cómo sé yo si es menstruación o si es otro tipo de sangrado? Por ejemplo, podríamos decir aquí que sería un sangrado de privación hormonal. No, yo creo que se identifica por la cantidad y también por los síntomas, ¿no? O sea, uno va a identificar por unos síntomas premenstruales y porque además cuando ya le llegan una cantidad mucho, o sea, una cosa es el goteo y otra cosa ya es la menstruación. Uno se da cuenta pues que la cantidad cambia. Y pues digamos, ahí es porque ella todavía no ha ovulado, es que esa era mi pregunta, Ajá, porque, o sea, según lo que yo estoy viendo, ella ovula es después, porque ahí dice que, ¿no? está muy bien la observación que está diciendo Sara. Tiene Resulta que cúspide. la menstruación es el resultado de yo haber ovulado. ¿Sí? O sea, yo le llamo a mi sangrado menstruación cuando yo identifiqué mi día cúspide y que de verdad hubo la fase lútea entre 11 y 16 días. Eso es una menstruación, ¿sí? Digamos que ya viene identificado todo. Pero aquí, por ejemplo, en este momento, aquí no le podríamos llamar a esto una menstruación, ¿sí? Sino que aquí, por ejemplo, dice que esto es otro tipo de sangrado que sería digamos, los niveles de estrógeno. Ay, esperen que ya se quedan 10 minuticos para la reunión. Los niveles de estrógenos bajan y el endometrio se queda sin soporte, entonces se desprende. Sí, a ver, como quien dice anatómicamente, pues pasaría exactamente lo mismo que la menstruación, pero a la menstruación se le llama así porque es el resultado de la ovulación, ¿sí? O sea, uno cuando va al baño ve lo mismo, ve sangre, ¿sí? Ella, por ejemplo, aquí, por eso, miren que aquí el endometrio estaba gruesito porque se sentía mojada, 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 pero ¿qué pasó? Aquí no hubo una progesterona, es decir, una fase lútea que le sostuviera el endometrio, entonces, ¿qué pasó? Se, se desprendió el endometrio. ¿Listo? ¿Sí es así, Lucy? Pues espérame que apenas estoy, no sé todo el resto. Déjame, yo cojo las cosas y te digo ahora, espérate. Bueno, Pero sí, normalmente es eso, lo que tú estás diciendo, sí, menstruación es resultado después de una ovulación, pero no he visto lo otro que no he mirado para ver si ella ovuló o no ovuló antes, no sé, ya por eso estaba mirando. bueno, aquí estábamos esto es una mujer, quizás una lactante, ¿cierto?
que tiene aquí un patrón que ya conoció, que es seca, 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 y está utilizando la regla 2, que es de noches alternas, y luego aquí empezó a tener un cambio, ya empezó a cambiar su patrón 1, que era el de seca, y luego empezó a cambiar para un patrón de humedad, que es pegajosa turbio, entonces así se fue durante varios días hasta que ya empezó nuevamente a utilizar la regla número 2 más adelante, ¿cierto? Y Sí, ya. después ya hubo un cambio mucho más grande. Pregunta aquí, en el día número 52, ¿ella podría haber quedado en embarazo? Por ejemplo, digamos, porque a veces a uno le dicen, y entonces yo podía haber quedado en embarazo ahí porque al día siguiente hubo un cambio, y ese cambio era mojada, y cuando yo me siento mojada es porque estoy fértil. Si ella tuvo aquí, por ejemplo, intimidad en el día 51, es decir, el día 52 fue cuando ella ya empezó a ver cambios, ¿sí? ¿Podría haber quedado en embarazo? Yo creo que no, porque su ovulación, el día cúspide al menos está marcado hasta que 13 días después más o menos. Ujú. Sí, 75. también digo que no. Pero esa no es la respuesta. Recuerden que ella, si está dentro de su patrón básico infértil, El patrón previo da Tenía que igual. esperar. ¿qué pasa con el moco? El moco que hay aquí mata los espermatozoides en 20 minutos. Entonces, aquí ella pudo haber tenido intimidad en la noche y así, mejor dicho, a la mañana siguiente hubiese habido un cambio, ella no quedaba en embarazo, ¿sí? Eso es muy importante porque así uno le da seguridad a las parejas de que el moco que está aquí, dentro de mi PBI, ese moco es ácido y mata a los espermatozoides. Entonces, bueno, aquí del día 63, ¿qué pasa? Del día 63 al 65, ¿qué pasa? Dice resbalosa claro, resbalosa estirable, resbalosa claro estirable. Hay un cambio. Hay un cambio. Rápidamente cambiante. Exacto, son 3 días, todos los días cambió. ¿Y cuál es una de las características bien importantes para poder identificar el cúspide? Que los 3 días siguientes está seca, o sea, se evalúa en retrospectiva el día Exacto, hay un cúspide. cambio drástico. Aquí ella venía resbalosa claro, resbalosa estirable claro, resbalosa claro estirable y un cambio drástico, se sintió seca. Y aquí sí vamos a contar a ver si esta mujer puede haber tenido, digamos, Tengo una pregunta, Judy. Qué sí, pena. O sea, ella ahí tuvo un cambio drástico, pero no necesariamente tiene que continuar con ese patrón, porque después cambió otra vez a pegajoso turbio. ¿Sí me hice entender? a ver, ella venía aquí con un patrón rápidamente Ujú. cambiante, ¿cierto? Sí. Y tuvo el cambio drástico. Sí, O es sea que decir, su día cúspide es identificó el su día 65. cúspide, 65, ajá. Ok. ¿Y qué pasa? Contó 1, 2, 3 días. Contamos el 69, 70, ahí van 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, y luego dice pegajosa, sangrado, menstruación. Aquí hay una característica bien interesante. Yo tengo una pregunta allí, Judy, porque es que ese sangrado, como es un sangrado anómalo, podría haber sido un sangrado ovulatorio. Sí fue un sangrado de ovulación, pero esa ovulación es infértil porque no alcanza a tener la progesterona durante todos esos días que Ah, bueno, necesita el sí. endometrio. Bueno, estamos de acuerdo. Sí, ya para ver lo otro tenía que haber otro cambio, pero podría considerarse que ella ovuló, que no fue, digamos, dentro de lo que consideramos para que fuera fértil, pero podría haber sido un sangrado ovulatorio, ¿cierto? Así es, sí. Este sangrado se presenta mucho en las lactantes, Sí, sí. porque o sea, empecé a recibir más mujeres que están lactando y entonces yo decía, Dios mío, pero entonces, ¿por qué a ella le duró más la fase preovulatoria? Es decir, todo lo del PBI le duraba como
como 10 días, y yo, ¿por qué este PBI tan largo? Entonces así me hacía yo la pregunta porque, digamos, ya tengo 2 usuarias que empezaron a menstruar muy rápido después de que, de que tuvieron al bebé, pero sus ovulaciones son muy así, es decir, la ovulación ocurre como por allá en el día 20 y pico y rapidito les viene la menstruación, es decir, como a los 3 o 4 días les llega la menstruación, ¿sí? Es decir, sí hay una ovulación, pero son ciclos infértiles. ¿Listo? ¿Entendido todo hasta aquí? Sí, entendido. Hay un último sangrado que necesitamos ver así rapidito, que es el sangrado por implantación. Aquí esta mujer lo que quiere tener es un embarazo, quiere lograr el embarazo, está utilizando las reglas de noches alternas y es importante ya después de ver el cambio, empezó a ver aquí mojada, perdón, aquí ya mojada líquido, el líquido seminal el día 9 porque tuvo la intimidad, luego el 10 mojada, mojada claro, resbalosa hilos, ahí fue donde empezaron a tener intimidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Luego acá entre el día 22 y 24 hay unos pequeños goteos, ¿sí? Se siente mojada y hubo unos pequeños goteos. Como ella tuvo intimidad en los días de mayor fertilidad, entonces uno puede decir, hay bebé aborto, porque el bebé es como que si estuviera rascando el endometrio y diciendo, hola mamá, aquí llegué. Sí, este me parece tan bonito como que uno diría, Dios mío, si estoy buscando el embarazo y veo yo después de los días de haber tenido la intimidad en esos días, wow, uno decir, ahí en esos días ya, pues que mi bebé va a venir. Entonces, más o menos después del día 6, después de haber tenido intimidad, de identificar el día cúspide, pues hay un sangrado, entonces, día 6, 7, por ahí por esos días, entonces es que viene bebé a bordo. No es un sangrado fuerte, es un sangrado goteíto. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos visto diferentes tipos de sangrado. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Bueno, hasta hoy. Yo, Luisita, es que ese sangradito donde está el asterisco ahí arribita, que fue como esos 3 días, que es poquito, que estabas diciendo que eso puede ser, pues, bebé a bordo. A mí me sucedió algo similar en este ciclo, pero no era ningún bebé a bordo. O sea, me pasó así, me pasó tal cual. Pues porque como estamos buscando bebé, pues normal, la intimidad de los días de fertilidad. Y como unos 5 días o 6 días después tuve un goteo 2 días seguidos. Un goteo 2 días seguidos y volvió y paró y seguí seca, seca, seca. Y ya después me volvió a llegar la menstruación. Y lo más charro es que se me demoró mucho en llegar. Entonces yo entré como en ilusión, como que ay, como que esta vez iba a ser, y no, me llegó de todas formas. Entonces, no sé de pronto ahí qué pudo haber pasado, o sea, cuál fue la causa de ese goteo si realmente no estaba en embarazo. ¿Y te hiciste la prueba de sangre o algo? Sí, me hice la orina y estaba negativa.